Ahí está. Bueno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico llamado Las instituciones y los conflictos laborales en el ámbito de la salud, de este primer ciclo de formación hacia la conformación e institucionalización de los espacios para la prevención y el abordaje de las violencias y los conflictos laborales. Hoy contamos con la presencia de la doctora Claudia Orleans, de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud. Mi nombre es Belén Osaeta, formo parte del equipo técnico para la prevención y erradicación de las violencias en el ámbito laboral. Esperamos que puedan participar del chat haciendo preguntas sobre los temas que vamos a tratar. La idea de la exposición, antes de presentarla formalmente a Claudia y darle la palabra, va a ser una primera parte del encuentro donde va a exponer Claudia una primera parte de su exposición. Se van a abrir para hacer algunas preguntas, todas, como saben, siempre a través del chat, y volveremos luego con una segunda parte un poco más dinámica, de intercambio, digamos, que esperamos que se pueda lograr para finalizar con las preguntas que vayan surgiendo. La doctora Claudia Orleans es psicóloga, es doctora en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, es diplomada también en gestión pública por el IPAP de la provincia de Buenos Aires. Como antecedentes académicos dentro de la Universidad Nacional de La Plata, es docente investigadora de la carrera de licenciatura en psicología, es docente adjunta a cargo de la asignatura de salud mental comunitaria de la Tecnicatura Universitaria en acompañante terapéutico en la sede de Chivilcoy y es directora del proyecto de investigación Parejas Disidentes, Accesibilidad y Cuidado en el Ejercicio de la Parentalidad. Todas estas dentro del ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. También tiene publicaciones de diversos artículos en revistas académicas, actas de congreso en temas de infancia, género, derechos humanos, políticas públicas y psicología institucional. Dentro de su ejercicio profesional se ha desarrollado como psicóloga en el organismo de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires entre el 1993 y el 2019. Es integrante del equipo profesional de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia desde el año 2021, supervisora institucional y asesora en proyectos comunitarios en el campo de la salud mental, infancia, géneros y políticas públicas, y es psicóloga institucionalista. Así que, ya presentada, Claudia, te damos la bienvenida, te agradecemos y bueno, todo el espacio tuyo. Bueno, buenos días. Espero que se escuche bien el sonido. Bueno, me voy a acomodar, digo, después de esta presentación generosa que hiciera Belén. Y bueno, en primer lugar, agradecer este espacio, esta invitación al diálogo con los trabajadores y las trabajadoras del campo de la salud, porque es un desafío muy importante que se lleva a cabo desde la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud, poder generar herramientas, instrumentos para erradicar las violencias en el ámbito, tanto laboral, en nuestro desarrollo cotidiano, como, digamos, aquellas que provienen o que se dan en el espacio institucional donde trabajamos. Yo en primer lugar quiero agradecer tanto a Brenda, a Renata y a Belén que me convocaron, que bueno, que estuvimos en este proceso como pensando juntos y juntas algunas aristas para el desarrollo de la clase de hoy, de la actividad. La idea y la propuesta es situarnos en un primer momento en un contexto más amplio, más macroinstitucional, y después ir abordando más algunos aspectos que tienen que ver con la cotidianeidad del transitar la institución, ¿sí? Como dijo Belén, yo me dedico al institucionalismo, esto es una corriente dentro de la psicología, que quiero como marcar algunas
bases antes de pasar más al desarrollo de la clase, porque por ahí se desconoce, el institucionalismo se diferencia de la lectura de las organizaciones en clave de funcionalidad o de gestión o de organización. Si bien contempla ese aspecto, los institucionalistas nos dedicamos más a entender las lógicas vinculares, como vamos a ver aquí, las relaciones de poder, las situaciones que atraviesan las subjetividades y las cotidianidades en nuestros desarrollos en las instituciones. ¿Cómo producimos como colectivo social instituciones? ¿Por qué las producimos? ¿Por qué adquieren determinadas formas? Y si bien tomamos algunos aspectos que tienen que ver con la gestión de la institución, no es exclusivamente por donde transitamos nuestro desarrollo de trabajo, ¿sí? Generalmente los institucionalistas, cuando abordamos un proceso institucional a partir de una demanda o de una consulta, lo que hacemos es trabajar con las personas en dispositivos que muchas veces son dispositivos grupales, asamblearios, digamos, adquieren como distintas dimensiones que nos permiten precisamente desarrollar formas de, si ustedes quieren, de alguna manera de empoderamiento de las propias personas en los ámbitos donde desarrollan sus tareas y por las cuales han generado alguna demanda. Digo, quiero establecer como esta primera diferencia para que se entienda después un poco el marco de referencia desde el cual yo voy a desarrollar la actividad de hoy, la clase de hoy. Como dijo Belén, voy a ya ir poniendo podemos ir compartiendo el PPT, así. Yo lo que les pediría es que ustedes puedan ir en el chat eh, marcando lo que no entiendan, los interrogantes, si tengo que hablar más lento, si hay algún aspecto que ustedes crean que es necesario frenar, ustedes me lo van señalando, porque esto de la virtualidad a veces nos hace perder como, o sea, yo no los tengo a todos ustedes en pantalla y me pierdo lo que para los institucionalistas es muy importante, que es la comunicación corporal, o sea, de qué les está pasando en relación a lo que yo voy a ir planteando y vamos a ir trabajando. Obviamente que lo que vamos trabajando viene articulado con el ciclo que estamos desarrollando de 5 encuentros, ¿sí? Cada una de las exposiciones van nutriendo un objetivo más amplio que tiene la dirección provincial y que ustedes en algún momento recibieron también en los efectores algunas comunicaciones, que es poder ir institucionalizando, gestionando o produciendo en cada ámbito donde ustedes desarrollan sus relaciones laborales algún tipo de abordaje, dispositivo, podríamos llamarlo comité, pero puede adquirir el nombre, distintos nombres, que pueda tomar el tema de por lo menos poner en horizonte la erradicación de las violencias en el ámbito laboral. Digo, poner en horizonte puede ser en términos preventivos, pero que sea algo que empecemos a pensar y empecemos como a tenerlo como coordenada de trabajo dentro del ámbito de trabajo de cada uno, empezar a tenerlo como coordenada. Digo esto para que se pueda entender que no es, cada charla no es un eje separado, sino que la idea es nutrir de herramientas para que ustedes puedan pensar en esa clave. Algunos lo podrán hacer, otros en realidad tomaron el curso para, bueno, ver un poco de qué se trataba, de tener más herramientas en el ámbito de trabajo. Digo, hay como distintos intereses, pero en líneas generales iría por ahí el curso o estos 5 encuentros, ¿no? A ver, yo quisiera, yo lo que te digo, Belén, es como que me guíes el tiempo. Digo que si Bueno, cuando llevamos perfecto. una hora, vos me digas, mira, digo, sí, para no perderme en tenemos Perfecto, yo una soy hora, 20. claro, por eso, tenemos una hora y A las 20 11 te aviso. de trabajo. Entonces yo voy a dar un marco más general
y después vamos a recolectar preguntas y después vamos a intentar trabajar como dos viñetas, dos situaciones ficcionadas que nosotros hemos pensado con Belén, como para anotar ahí las diferencias, lo que tiene que ver con la intervención propiamente dicha. Yo quiero tomar un marco general para pensar que las instituciones que nosotros habitamos cotidianamente, primero son una construcción histórico-social. O sea, todo lo que habitamos en términos de organización social es una construcción que nos hemos dado como sociedad. Que a veces esto lo invisibilizamos, o sea, nosotros no nos podemos a pensar todos los días que nos damos un modo de funcionamiento social, sino que funcionamos, ¿sí? Ese modo de funcionamiento social, cuyos aspectos más visibles son las instituciones, están inmersos en un marco social general que por lo menos tienen en la actualidad una serie de características que son analizadas por toda la sociología, la psicología, la antropología, digo, cualquier disciplina que hoy parta de un análisis de qué sociedad vivimos, toma por lo menos estas coordenadas, que a mí me parecieron como centrales, rectoras, para poder entender qué tipo de instituciones después nosotros habitamos. En líneas muy amplias, muy generales, yo no me voy a focalizar en cada uno de ellos, pero sí habitamos un sistema económico capitalista que comenzó a darse en la modernidad, un sistema cultural patriarcal que establece importantes desigualaciones sexogenéricas, o sea, esta es una clave central para poder pensar después las diferencias que establecemos, los procesos de diferenciación, desigualación en clave de género. El sistema económico-social produce desigualdades sociales y económicas relevantes, desigualaciones sexogenéricas, producto fundamentalmente del patriarcado, y todos estos aspectos en la actualidad están en un proceso de tensión, aunque no se ha resuelto, en el marco o con el paradigma de los derechos humanos. O sea, a nivel de organizaciones transnacionales, como la OMS, como la organización, cualquier organización de carácter transnacional, Naciones Unidas y demás, avanza en un proceso de legitimación del paradigma de los derechos humanos, donde va protegiendo derechos hacia las personas e instalando este paradigma que, digamos, sus árboles centrales, tal como lo conocemos hoy, es a partir es de posguerra, desde 1948, digamos, con la Convención Universal de los Derechos del Hombre, se decía en ese momento, se fue avanzando en una progresividad, porque es un paradigma progresivo, de garantías de derecho. Este paradigma señala un autor que es central, que quien quiera indagar, que es Buenaventura de Sousa, dice, este paradigma de derechos humanos está en tensión con el capitalismo, con un cierto equilibrio esa tensión. Sin embargo, con el neoliberalismo, o sea, con la forma más extrema de profundización de las desigualdades económicas, sociales y culturales, aún no ha encontrado un equilibrio que lo organice. ¿Sí? O sea que cuando el Estado se muestra en su vertiente más neoliberal, más se aleja o más profundiza la vulneración de derechos. O sea, se produce un proceso de equilibrio, dice Buenaventura de Sousa, que en el neoliberalismo esa tensión está absolutamente desigualada. Son pinceladas que estoy dando, pero para pensar dónde anclamos nosotros nuestro hacer cotidiano, ¿sí? Entonces dirán, bueno, ¿cómo llegó de esto a mi vida laboral, a mis relaciones laborales? Muchas de estas cuestiones que se producen a nivel macrosocial, que producimos procesos de desigualación, estigmatizaciones,
discriminación, violencias, desigualdades sociales y económicas absolutamente profundas, inequidades y demás, que están como produciéndose a nivel macro, filtran, permean y construyen la microunidad de vida que uno podría decir es la institución hospitalaria o cualquier efector de salud en el cual nosotros desarrollamos nuestra práctica cotidiana. No es ajeno, por eso me parecía importante como partir de un nivel más macro para después ingresar con una lupa a mirar el nivel más microsocial. Los procesos de institucionalización se dan, digo, este nivel más macro se produce en dos ejes. Nosotros generamos una institución, la institucionalizamos, la construimos en su materialidad a partir de relaciones de poder y disputas por el sentido. ¿Sí? Son como dos líneas que la sociedad tensiona, o sea, no es que estamos todos de acuerdo para armar tal institución, sino que aparezca una determinada institución, ahora vamos a ver un ejemplo, para que aparezca se dan tensiones en el marco de relaciones de poder y disputas por el sentido, tanto una como otra, para que coagulen, digamos, y generen una materialidad institucional. Esa disputa, alguna de ellas ganó, se hegemonizó, diría Gramsci, ¿no? O sea, tuvo una hegemonía en esa disputa, en esa tensión. Digo, fíjense que esta palabra, disputa y tensión, va a estar todo el tiempo atravesando lo que yo les quiero transmitir, porque es importante para después pensar cuando se desequilibran esas relaciones de poder o esas disputas por el sentido. Bien, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan ver esto, ¿no? En lo que atañe a las funciones más generales de los efectores de salud. Cualquier efector de salud reproduce en la actualidad, reproduce y produce un modelo o una forma de concebir la salud, la atención, el cuidado, la enfermedad, que tiene dimensiones históricas, forma de entender, hegemonías en los modelos explicativos del saber, y esas tensiones lo que van a producir o van a dirigir es, o van a organizar, mejor dicho, una acción posible. Yo, para que ustedes a lo mejor lo visualicen, por ejemplo, la idea de hospital. Si uno dice, ¿dónde surge la idea de hospital? Los institucionalistas, una de las cosas a las que nos ocupamos es sobre una herramienta, trabajamos que se llama la genealogía. En general lo que hacemos es una construcción histórica hacia atrás, digamos, de cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se dé ese modelo institucional y no se haya dado otro. Por ejemplo, el hospicio se inicia en el largo periodo de la modernidad como un espacio de alojamiento indiferenciado que no tenía que ver con la salud, sino tenía que ver con hospedar a las personas que tenían mendicidad, pobreza, y generalmente no había un proceso de clasificación, ¿sí? O sea, todas estas personas que estaban en una suerte de proceso hoy podríamos decir, de vulneración de derechos, en ese momento no se decía de esa manera, digo, estamos hablando del giro de la modernidad, ya por el siglo XVIII, ese hospicio que alojaba a toda la población en condiciones de pobreza extrema y demás, fue construyéndose con el saber médico en un proceso de clasificación y de ir generando en esas disputas de saber una forma de abordar la salud, pero también ese modelo de hospicio fue matrizando otros modelos institucionales. En el proceso de clasificación del positivismo,
digamos, se diferenciaron las enfermedades de la salud física, las enfermedades mentales. O sea, fíjense que el hospicio sigue siendo, por lo menos hasta poco tiempo, muy poquito tiempo, digamos, previo a este plan provincial de libre de manicomio, pero fue el hospicio el modelo con el cual se trató y abordó los padecimientos subjetivos. Es decir, que cada institución tiene, digamos, contiene y reproduce estos pilares o estos andamiajes que vamos produciendo como colectivo social y que van gestando y generando modelos institucionales con los cuales muchas veces nosotros lo que producimos es una suerte de extrañamiento o de naturalización, ¿no? Generalmente nosotros decimos, bueno, cuando hacemos determinadas prácticas de salud, digamos, cuando íbamos, no sé, a un centro, a un centro de atención de la salud mental y demás, decimos, bueno, fue siempre así, ¿no? Digamos, tendemos como a un proceso de naturalización de ese modelo de atención o ese modelo de cuidado de determinadas cuestiones o problemáticas de la población. Es importante señalar acá que, bueno, la modernidad, el Estado se empieza a ocupar de la población y es ahí donde se produce como todo este proceso de construcción de instituciones que se van a ocupar de la población. Sí, nosotros nos ponemos a pensar, digamos, de la modernidad a la actualidad, se ha producido un inédito y vertiginoso camino de producción de instituciones que van a ir dando respuestas a distintas urgencias históricas de la población por parte del Estado. Esto me da pie para que nosotros podamos visualizar muy rápidamente que las instituciones que nosotros habitamos a partir de la modernidad, con un proceso más creciente en el último, en el siglo XX, las instituciones se articulan con el Estado a partir de la idea de política pública. ¿Mm? O sea, las instituciones que nosotros habitamos tienen que ver con un proceso de ordenamiento del Estado, cómo va a intervenir en relación a la población, y esa institución que articula es lo que conocemos con política pública, que no es ni más ni menos que lo que estamos haciendo nosotros ahora en estos momentos. O sea, una dirección de un nivel provincial quiere incidir para resolver procesos de violencia o procesos de discriminación o situaciones, pone en agenda el tema de las violencias en el ámbito hospitalario y genera una posición al tema, genera una manera de abordar ese tema. Por ejemplo, digamos, lo pone en perspectiva de derechos humanos, podría ponerlo en otra perspectiva, lo pone en esa perspectiva. Digo, toma una decisión, toma una posición, cómo lo va a gestionar, cómo lo va a desarrollar, y es ahí donde ese Estado va a articular con la población a partir de las políticas públicas. Este es otro hecho relevante de nuestras instituciones que habitamos, porque muchas veces nosotros como trabajadores y trabajadoras hablamos de las instituciones como de manera fragmentada, como si fuesen islas unas con otras, como que nada las articulara, y en realidad tenemos que tener como horizonte cuál es la política pública. Cuando decimos política pública no es toda igual, no es homogénea, tiene todos los atravesamientos ideológicos que hemos, o sea, acá veo personas que hace tiempo que están en el ámbito hospitalario, que son trabajadores y trabajadoras desde que tienen un recorrido y pueden identificar que las políticas públicas no fueron siempre las mismas, por lo menos si hacen el ejercicio de revisar desde que entraron su efector de salud, como ingresaron como trabajadores y trabajadoras, pueden identificar que hubo distintos modelos en disputa en relación a cuál es la política pública a llevar adelante en el campo de la salud.
Eh, Todos estos aspectos pliegan, ¿sí? Se vuelven, filtran una dimensión microsocial. O sea, la dimensión microsocial es la materialidad, el equipamiento, la forma de organización que adquiere el lugar donde ustedes están efectivamente desarrollando sus prácticas laborales, profesionales, administrativas, ¿sí? De toda índole. ¿Qué pliega? Bueno, todo esto que vinimos desarrollando, todo lo macro social va a plegar y nosotros en el aspecto microsocial reproducimos a través de prácticas, de relaciones de poder, de relaciones de sentido, ese movimiento instituido, instituyente, que va consolidando la forma de organización que nos vamos dando en el nivel más inmediato en el cual nosotros desarrollamos nuestras prácticas laborales. ¿Sí? Es como todo esto que vimos pliega. Nosotros transportamos, por eso digo grupos y agrupamientos, transportamos en nuestros modos de ser, en nuestras producciones de sentido, en lo que traemos de nuestro proceso de socialización, nuestras historias de vida y demás, traemos, ¿sí? Y reproducimos dentro de la institución y nos ponemos en diálogo con lo que la institución en su conjunto también nos va a ir moldeando y modelando en ese hacer de la vida cotidiana que tienen las instituciones. Nosotros acá estamos frente a una institución que es del campo de la salud, que articula dos funciones centrales. La salud, por un lado, digamos en términos de política pública, y también en términos de política pública es un lugar de trabajo, es donde uno desarrolla su ámbito laboral, no está en una organización no gubernamental, no está en una actividad voluntaria, no está, digamos, está en el marco de las políticas públicas haciendo algo que articula dos dimensiones centrales, la salud y el trabajo. Digo, esta clave también nos permite a nosotros ir como situando nuestro lugar. Esto es importante que cuando nosotros vamos a gestar alguna forma de intervención, digo, nuestro horizonte en la clase es formas de intervención para la erradicación de las violencias en el ámbito laboral, que cuando nosotros vayamos a gestar estas líneas de trabajo, tengamos en claro cuál es nuestro lugar. ¿Sí? O sea, este ejercicio previo que yo vengo haciendo tiene que ver para poder entender cuál es nuestro lugar en esa institución, cuáles son las funciones que efectivamente nos atraviesa y cuáles son las cosas que reproduzco en términos de prácticas sociales, de discurso, o cuáles son las cosas que también estoy produciendo, estoy gestando, estoy instituyendo. Bien, hasta acá vamos entendiendo, vamos, ¿sí? Ustedes díganme si voy como muy rápido, si se va entendiendo, digamos, el sentido hacia dónde voy yendo. Ahí hay chat para que lo puedan ir poniendo y demás. Cuando nosotros nos situamos en la posibilidad de construir un dispositivo de trabajo que pueda abordar las conflictividades institucionales, que nos permita hacer acciones colectivas, que nos permita construir líneas de trabajo participativas en el ámbito de las políticas públicas, necesitamos establecer como un recurso, como una herramienta, lo que a mí me gusta llamar, tomando a varios como autores, pero es una idea más mía, lo que sería una cartografía institucional, ¿sí? Una cartografía es como un mapa, en donde para poder tener una adecuada lectura del acontecimiento por el cual alguien va a intervenir en una institución, va a trabajar esa problemática, pueda visualizar y pueda
no solo visibilizar, sino también desnaturalizar formas de hacer, decir y sentar, decir, pensar y sentir dentro de las instituciones, ¿sí? Las personas, todos nosotros dentro de las instituciones, hacemos las mismas funciones que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pensamos, sentimos, generamos acciones, decidimos, tomamos, depositamos cuestiones afectivas, digo, ¿no? Nos pasan un montón de cosas dentro de las instituciones con las cuales nosotros vamos a nuestro ámbito de trabajo. Pero, digamos, si uno asume una posición vinculada a poder gestar, gestionar alguna forma de intervención, que ahora vamos a ver, digamos, si es de un nivel más preventivo, que tienda a un proceso de erradicación de situaciones de conflictividad y tensión, en primer lugar, como una adecuada caja de herramientas, podría ser dibujar estas funciones, estas metas que tiene la institución, que son las metas y los objetivos más visibles, los manifiestos, y poder dar cuenta de objetivos latentes, de procesos o relaciones de poder que están invisibilizados, disputas por el sentido que se encuentran de alguna manera naturalizadas, que tienden a procesos de estigmatización y que en general tendemos a naturalizarlo y a asumirlo como que es así, que nosotros no tenemos forma de injerencia para modificar nuestros procesos institucionales. Una de las cuestiones más complejas de abordar desde el campo institucional y como herramienta a aportar desde ese campo institucional es la idea de nada se puede cambiar. Esta idea de un poco la cultura mortificante, que después vamos a ver un poquitito más al final, pero esta cultura mortificante, ¿no? La queja, la cultura mortificante, la imposibilidad que nos plantean las dinámicas institucionales y con la cual nosotros es como que lo único que nos queda es una deriva personal, ¿no? Digamos, bueno, a ver qué hago individualmente con eso que la institución me pone frente a mí de una manera mortificante, podríamos decir. Bien, en esta cartografía, digamos, de índole institucional, nos va a permitir visualizar que cuando nosotros hablamos de estas instituciones que conjugan la salud y el trabajo, sus modelos de gestión, de organización, de formas de hacer, de sentir y de pensar, son de lo más diversos, digamos. Puede haber institución de salud porque hay una materialidad concreta, digamos, una cama, un equipamiento funcional, una materialidad, un modelo digo, ahí traje como un modelo del siglo XIX, edilicio, arquitectónico, que dispone de determinada manera los modelos de atención de la salud, cómo puede haber un nivel de atención de la salud territorial, barrial, comunitario, digamos. Bueno, cada una de estas formas no dejan de producir procedimientos, formas de organización, formas de relación social, no dejan de producir sentidos y disputas y tensiones por el poder. ¿Sí? O sea, todas sus formas, cualquiera sea su materialidad, podemos sobre ellas establecer esta cartografía como herramienta de abordaje de las conflictividades o de dispositivos que puedan atender a las situaciones con las cuales se encuentran en la vida cotidiana en la institución. Estas herramientas para el abordaje, digo, desde esta cartografía institucional, podemos generar un proceso de lectura, de abordaje y de intervención en dos niveles. Sería para utilizar en muchos niveles, digo, pero acá nos vamos a acotar a dos o a circunscribir a dos cuestiones que tienen interés en este curso, que tienen que ver con el conflicto y que tienen que ver con las violencias en el ámbito laboral. Bien, en esta cartografía institucional uno tiene que
poder tener herramientas que le permitan distinguir como primer aspecto, como primer elemento, lo que es un conflicto de una violencia. ¿Mm? Esto ustedes lo vieron en el primer, en la presentación del curso, vieron algunas líneas vinculadas al conflicto y la violencia. Yo lo hablamos con el equipo, preferimos volver sobre ese tema, situarlo en la dinámica institucional y poder amplificarlo. El tema de las violencias, ustedes los van a ver más detenidamente en dos aspectos los dos próximos encuentros. Entonces, este encuentro con nosotras tiene más como una función bisagra, ¿no? Como poder entender algunas dimensiones del conflicto más centralmente y el tema de las violencias como enunciarlo que después se va a ir recapitulando en dos ejes que tienen que ver con la violencia laboral y con la violencia de género en el ámbito laboral, ¿sí? Como esas dos clases las van a tener posterior a la mía. Yo me voy a detener un poquito más en el tema del conflicto, más que nada, porque me parece que recuperando esta noción de tensión, el conflicto es una condición de posibilidad de la institución. O sea, no hay institución si hacemos de alguna manera un sinónimo entre conflicto y tensión. El conflicto implica tensión y toda institución necesariamente opera, ¿sí? Opera, funciona con un nivel de tensión. Ese nivel de tensión va marcando distintos momentos, podríamos decir, de turbulencia, ¿no? Es como cuando uno va en un avión, digo, uno no sabe en qué momento va a aparecer la turbulencia, pero uno la tiene ahí como en su representación de que eso puede ocurrir por más que nunca haya subido un avión, qué sé yo, porque vi una película, ¿no? Pero digamos, algo de este orden, cuando uno ingresa a una institución, y sobre todo una institución de salud, donde la urgencia ya forma parte de la palabra propia de una práctica de salud, la urgencia, la emergencia, todo es para ayer, obviamente esos escenarios son escenarios de una alta turbulencia en lo que hace a las lógicas de funcionamiento institucional, ¿sí? Podríamos decir a la gestión institucional, es propio, es inherente a la gestión institucional. Hay instituciones que tienen más factores protectores frente a la tensión, a la violencia, por su naturaleza, por sus características y por la respuesta que dan a determinadas urgencias históricas, ¿no? A determinadas cuestiones que fuimos viendo de la política pública. Es innegable, es una obviedad decir que las instituciones de salud tienen una alta turbulencia, una alta, digamos, nivel de tensión, ya sea por factores externos o por factores internos. Digo, el COVID ha demostrado esta amplia posibilidad de turbulencias. Pero también, digamos, hay factores más inherentes a la dinámica institucional que hacen subir o bajar este nivel de tensión, que pueden ser distintos escenarios que se van dando en el ámbito donde nosotros desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, que tienen como cierta recurrencia, ¿no? Uno podría decir, bueno, que yo cuando discutimos el salario, ¿no? Cuando se están dando las paritarias, hay un alto nivel de tensión. Cuando, digamos, estos factores externos, bueno, cuando ocurre alguna situación externa, como puede ser el COVID o alguna otra situación, digamos, que pone a la institución en un máximo estado de alerta, un máximo estado de tensión. También pueden ser momentos de recambios de modelo el recambio que se produce en un modelo de gestión. Por ejemplo, puede haber altos niveles de conflictividad, tensión, digo, que intentan como reacomodarse,
por ejemplo, en el caso actual de un proceso de modificación de modelo de atención en salud mental comunitaria. Digo, ¿no? Ese cambio de modelo, no necesariamente ese, pero cualquier otro cambio de modelo, gestiona un alto nivel de turbulencia y de tensión en el campo institucional. O, digamos, otro factor puede estar dado por un modelo, un momento de recambio, concursos, modelo de recambio de un jefe de servicio, digo, como hay una serie de indicios, indicadores que hacen que los niveles de tensión sean más amplios. Cuando hablamos de tensión, de conflicto, hay una lógica de poder que le es inherente al conflicto, que es la hegemonía y la resistencia. Hay conflicto cuando hay un campo de disputa del poder y de los sentidos también, porque no solo disputamos, el poder generalmente lo disputamos a través de los sentidos en términos institucionales, ¿no? ¿Qué entendemos por determinada cuestión? Es una disputa por el poder y por el sentido. Y el conflicto se mueve en una lógica de poder que es buscar la hegemonía, pero siempre tiene resistencia. Esto es importante cuando uno va a abordar una conflictividad institucional y la va a tener que diferenciar de las violencias. Ahora vamos a ver que en las violencias la lógica del poder no tiene resistencia, porque el otro, el violentado, no tiene capacidad de, y va a tener que operar ahí la institución para acoplar, más que una resistencia, un nivel de reparación del daño, en términos de violencia. Cuando nosotros hablamos entonces de conflictividad, se da esta relación de disputa de poder, disputa del sentido, por la hegemonía. ¿Quién va a asumir esa hegemonía en términos de poder? Y siempre va a haber formas de resistencia que que le es propio al movimiento institucional, ¿sí? Es esto que los autores del campo institucionalista llaman lo instituido ininstituyente. Porque existe esta lógica de hegemonías y resistencias, es que podemos dar los cambios sustanciales, digamos. También hay una cuestión que nosotros tenemos que pensar, que el conflicto suele ser percibido como un modo negativo, pero en realidad el conflicto no tiene nada de negativo, es lo más vital que tiene la institución. Y hay que saber vivir con digo, no es saludable cuando el conflicto se vuelve mortífero, imposibilitador, cuando, digamos, nos licúa, ¿no? Cuando no tenemos forma de resistencia al conflicto, estaríamos más del lado de lo mortificante. Estamos hablando de un nivel de conflictividad que es productivo, ¿no? Que lleva a que la institución pueda en algún momento, en esta lógica de poder, de hegemonías y resistencias, producir cambios interesantes, inclusive en los modelos de producción institucional. Digo, a mí me parece que hoy el paradigma de la salud mental comunitaria en el campo de la salud es un ejemplo a tomar, digamos, porque ha producido una ruptura del instituido, o sea, de la forma de abordaje de la salud mental en clave de segregación, de estigmatización, para colocarla en el paradigma de los derechos humanos, colocarla en diálogo con todas las problemáticas de la salud y no, digamos, dejarla a un costado como de aquello que se ocultaba, y va, digamos, a generar, está gestando un proceso instituyente en el cual todos participamos aportando, ¿no? Digamos, cada uno desde su lugar,
desde agrupamientos, colegios profesionales, la academia, la política pública, niveles decisorios y demás, van aportando en esa política para la construcción de un modelo de atención de la salud mental en la comunidad, basado en la comunidad. Pero esto implica, imagínense, la dimensión, quiero que lo lean, que lo puedan visualizar en clave de movimiento instituyente y de esto, ¿no? De conflictividad. Hay algunos autores que ordenan o clasifican, digamos, yo lo he traído de esta manera, que hay conflictos más interinstitucionales, otros interpersonales y otros intergrupales. Son maneras de dar cuenta de esto que decía, ¿no? Cuáles son los factores que operan al momento de la conflictividad y que, digamos, se refuerza esta idea de que es inherente a la condición institucional, ¿sí? Es con lo que nosotros habitamos las instituciones. No podemos habitar las instituciones sin tensiones y conflictos. ¿Qué ocurre en cualquier institución? Que asume determinadas características en función de la naturaleza que esa institución tiene, ¿no? Las características que tiene esa institución. O sea, por ejemplo, hay instituciones que tienen un alto grado de representación gremial entre sus trabajadores. Bueno, esa va a ser una institución mucho más politizada, mucho más participativa y también, digamos, al ser más politizada y más participativa, va a tener un nivel más alto de conflicto, turbulencia, digo, ¿no? Como de puesta en común de la discusión de qué se hace allí. Hay algunas instituciones que son más jerarquizadas, que, digamos, más orgánicas, si ustedes quieren, digamos que se instituyen lugares más rígidos, donde no está tan habilitada la participación. Bueno, esas instituciones van a tener una naturaleza de conflictividad más vinculada a la discrecionalidad y más cerca de las violencias, ¿sí? Cuanto más rigidizada está la institución, está más cerca de un ejercicio más discrecional de los vínculos interpersonales. Una cosa que nosotros, que no señalé, pero que me parece importante tener en cuenta, es que cuando nosotros hablamos de las conflictividades institucionales, lo podemos analizar en varias cuestiones. Una tiene que ver con esta dimensión de la politización de la institución, ¿no? Que es interesante y está bárbaro que así sea. La politización, por lo menos en mi opinión, ¿no? quien, quien proviene de otra rama de la teoría más organizacional, no está tan de acuerdo con la politización de las instituciones. Yo provengo de una rama del institucionalismo donde creemos que es saludable, digamos, que haya politización y participación. Eh, pero lo que quiero señalar es que hay otros niveles de conflictividad dentro de las instituciones que no necesariamente asumen la manera de la politización, porque nosotros en las instituciones atravesamos un montón de vínculos interpersonales que no tienen nada que ver, que tienen que ver más con nuestra vida cotidiana. Nosotros en las instituciones donde trabajamos nos enamoramos, nos divorciamos, pedimos plata, la devolvemos, tenemos deudores, tenemos amigos, tenemos enemigos, tenemos amigos que fueron ex parejas, tenemos ex parejas, digamos, atravesamos en las instituciones un montón de vínculos interpersonales, de características afectivas, de rupturas, de solidaridad, de discriminación, de estigmatización, que también hacen a la vida institucional y que son una fuente productora permanente de conflictividad. Digamos, cualquiera de nosotros ha atravesado alguna situación en la cual
tenemos un compañero, una compañera que entró en un problema económico, todos hicimos una colecta, intentamos darle una mano, resulta que esa persona después nos falló, no cumplió, dijo cosas de nosotros, no sé qué publicó en el Facebook. Digo, hay un mundo de la institución que excede la funcionalidad por la cual vamos. Cualquiera de nosotros podríamos decir, ay, no, no, yo voy al trabajo, yo tomo la guardia, me voy a hacer cargo de las camas que me tocó en ese día, de distribuir la medicación o de la tarea o de la planilla que tenga que llenar, y nada más. Yo acá vengo a trabajar. Esto no es cierto, es un mecanismo de defensa a veces que tenemos frente a instituciones que a veces se vuelven vínculos complejos, ¿no? A veces mortíferos. Entonces, bueno, también tenemos como este mecanismo de defensa, pero esto no es cierto, o sea, si hacemos un alto en el trabajo, generalmente nos sentamos a hablar con una compañera de trabajo y nos contamos la mitad de la vida, nos presentamos no desde nuestros antecedentes, nos presentamos desde nuestras tuitas, diríamos, ¿no? Desde nuestras cuestiones. Bueno, eso no es un dato menor al momento del origen del conflicto. Que es importante, digamos, como tenerlo avisorado siempre en esta clave. No olvidemos que la clave de esta capacitación es al momento de poder gestionar algún modelo de abordaje que pueda aportar a la institución a trabajar esta cuestión de la conflictividad. Yo no me voy a detener en el tema de las violencias, simplemente este material lo van a tener ustedes, o sea, sí, se lo acercamos digo, este material de PPT, después se le acerca. Muy digo, como hitos centrales, el tema, las violencias están en agenda pública en la provincia de Buenos Aires, las violencias laborales hace tiempo, casi de 2007, digamos que surge la primera normativa de violencia en el ámbito laboral, y las violencias son de causales múltiples, de una importante complejidad, y refieren a un uso deliberado de la fuerza, dice la Organización Mundial de la Salud, a un uso deliberado de la fuerza o del poder, que quiere infligir daño, amenaza, que inhabilita a la otra persona, la deja fuera de la resistencia, podríamos decir. No puede resistir, o sea, no puede sostenerse en ese plano que nosotros hablamos del conflicto. Las violencias también son inherentes o sea, ¿podemos vivir en una sociedad sin violencia? Bueno, es un desafío, ¿no? Las violencias forman parte de nuestro modo vincular. Yo no voy a entrar en cuestiones de índole subjetiva, psicológica, se puede vivir sin violencia, no, cuánto es una violencia, hay violencias que son posibles, hay violencias que no, a veces, bueno, ¿cuál es el nivel de violencia tolerable? Se pregunta. Eso es una falacia, digamos, la violencia no tiene que ser tolerable bajo ningún punto de vista porque genera mucho daño, cualquiera sea su naturaleza, es inhabilitante, es intergeneracional, o sea, una persona, una familia que vivió situaciones de violencia, o un niño o una niña que vivió situaciones de violencia en temprana edad, es probable que sea un indicador de que esa persona sea un productor de violencia en sus vínculos adultos. Digo, la violencia tiene que ser erradicada, tiene que ser un horizonte en una sociedad muy desigual, en donde el ejercicio de la violencia no solo está en clave interpersonal, sino que el ejercicio de la violencia está habitándonos
en esas violencias urbanas, cotidianas, ¿no? ¿Cuánto ustedes atienden en el sistema de salud de el resultado de las violencias urbanas? Digo, quienes están en las guardias hospitalarias atienden personas, digamos, que han sido baleados o que participaron en hechos de violencia urbana, ¿no? Para no entrar en detalle, pero bueno, saben a qué me refiero. O sea, las violencias es un capítulo de todas las ciencias, creo que requiere un abordaje interdisciplinario, requiere un abordaje complejo, que no se agota en una sola institución ni en una sola dimensión, las podemos clasificar, pero digamos, por más que las clasifiquemos, requieren necesariamente un abordaje de una gran intensidad, que tampoco se agota en lo punitivo, no es, bueno, esta persona ejerció violencia, entonces la metemos preso, ¿no? Digo, como aparece ahora toda esta rama de atención de las masculinidades que ejercen violencia, porque tampoco podíamos hacer la isla de los violentos, ¿sí? Y ver, digamos, cómo los sacamos de la escena urbana, ¿eh? Por más que lo saquemos de la escena urbana, digo, de nuestras cotidianeidades, eso no va a hacer que disminuya los niveles de ejercicio de la violencia. Yo no quiero ahondar en el tema porque quiero ser respetuosa un poco del ordenamiento que nos dimos para trabajar, del encuadre de trabajo, y que esto va a ser abordado en el cuarto y el quinto encuentro con especialistas en la temática. ¿Mm? ¿Por qué lo tomo? ¿Por qué lo ponemos en diálogo? Porque, bueno, precisamente, digamos, como punto final de el conflicto y la violencia, porque el convenio de la Organización Internacional del Trabajo va, digamos, a poner en la mira hoy centralmente no solo las violencias que se dan en el mundo del trabajo, sino que puso en agenda que esas violencias, o un alto porcentaje de esas violencias, se dan por razones de género y las nombró. Lo dijo, no es que no lo tenía antes. Cuando leemos inclusive la ley provincial de erradicación de las violencias en el ámbito laboral, deja entrever el tema de la violencia por razón de género, pero el 2007 no es el 2021 en materia de progresividad de derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos en el paradigma de derechos humanos a leer la progresividad. Cuando leemos la progresividad, ¿qué significa? Que si esto no estuvo en esta normativa, pero va a estar posteriormente, bueno, hay que tomar lo que va a estar posteriormente. Hoy las violencias en el ámbito laboral son atendibles todas las violencias, pero aquellas que ocurren por razones de género tienen una mayor visibilidad precisamente porque la violencia por razones de género es uno de los determinantes más altos de las violencias, es uno de los determinantes más altos de padecer enfermedades, no solo padecimientos subjetivos, psicológicos y demás, sino que todo lo que ustedes reciben en la guardia por efecto de las violencias, ¿no es cierto? De las violencias por razones de género. Bien, muy rápidamente, las violencias laborales son la agresión física, el acoso sexual y el acoso psicológico. Por lo menos esto es fundamentalmente. Fíjense que hablo de las violencias a nivel, en términos más plurales. Creo que hay que, bueno, a mí me faltó la S anterior a las violencias, no, la violencia me quedó mal redactado, pero se entiende de igual manera. Que hay que pensarlo digo, así como tiene una multicausalidad, tiene complejidad, hay que leerla de manera integral,
también, digamos, tenemos que señalar que estas violencias, cuando están en ejercicio en el ámbito laboral, generan situaciones estrepitosas en todo el servicio. Yo, una de las cuestiones que quisiera como dejar un poco para pasar ahora como a otras dos dimensiones que quiero como diferenciar, no sé cómo vengo. 11:10. Bueno, tenemos un ratito todavía. un ratito más, ¿sí? ¿Estamos todos bien? ¿Me van Sí. siguiendo? Bueno, genial. Antes de pasar a buenas prácticas y buen trato, una cosa que quiero como transmitirles es que la violencia ejercida hacia una persona eh, no es un problema de la persona, ¿sí? O sea, no es un problema personal las violencias en el ámbito laboral. Generalmente lo que solemos hacer es decir, bueno, esa persona justificar la violencia. Esa persona tuvo problemas, permanentemente pide carpeta, cuando ingresa o vuelve al ámbito de trabajo es más para problema que otra cosa. Entonces todos están pensando, va a volver fulana que es conflictiva o fulano, ya se peleó, no se banca el sistema de trabajo que tenemos, no se adapta. O sea, transformamos el ejercicio de la violencia en un problema de la persona. Y esto es un grave error porque la violencia es el emergente, o sea, quien padece violencia, podríamos decir, es el chivo expiatorio, es el emergente, es el analizador de una forma de relación interpersonal en ese lugar. ¿Mm? Generalmente, generalmente, no quiero decir, no quiero generalizar, digamos, porque cada uno dirá, no, bueno, pero a mí no me pasa, yo nunca hice eso con un compañero, con una compañera, somos solidarios, nos llevamos bárbaro y demás, pero digamos, todo eso ocurre, pero por algo hay una dirección provincial que aborda las violencias, o sea, tampoco la escondamos debajo de la alfombra. Entonces, es importante que nosotros, cualquier dispositivo que gestemos en el campo institucional para abordar situaciones de violencia, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es que no es un problema personal. ¿Sí? Un problema personal, quiero decir, un problema individual, de alguien individualmente. Es individual en la medida que alguien recibió esa situación de violencia. ¿Sí? Supónganse que una persona, no sé, sufre o la manosea un compañero de trabajo en el momento que iban o estaban en la guardia, ¿no? En una determinada guardia, bajo determinadas circunstancias, un compañero la manosea, ¿no? Ay, qué linda que estás, la agarra del brazo, todo el tiempo, ¿no? Se quiere mostrar como enamoradizo, digamos, ¿no? Como esa cosa que las mujeres lo tenemos en claro, ¿no? Como esa cosa que, bueno, ay, el bra, qué linda la remerita que trajiste, que yo, hasta que el manoseo se hace como más visible. Esa situación no es un problema de la compañera individualmente, ¿sí? Porque seguramente en los pasillos, seguramente en ese lugar de trabajo, todos sabemos que esa persona, en cuanto puede, te roza. En cuanto puede, ejerce violencia. Y si no lo hace, y que todos sabemos generalmente que es más hacia las mujeres, que es más misógino, a eso machirulo. ¿Sí? Y hasta que alguien enuncia esa situación, agotado por efecto psicológico, porque la reconoce, porque muchas veces también nos cuesta reconocernos que estamos atravesando una situación de violencia. En general tendemos a decir, bueno, mejor me voy a cambiar la remera, no, empiezo a mirar la mañana qué ropa me voy a poner para no ir provocativa al servicio. Bueno, en realidad
O la típica como la intergeneracional, y cada vez que entran las más jovencitas, el médico se vuelve loco, ¿no? Digo, nadie se lo tome a personal los ejemplos que estoy dando, ni nada por el estilo. Digo, estoy haciendo como un diálogo, como una escenificación para intentar demostrar que la violencia ejercida hacia una persona no es una deriva personal, que es el emergente, que obviamente hay que atenderla individualmente, hay que dar respuestas sancionatorias y de las características que sean, que también ustedes el encuentro anterior lo pudieron trabajar y ver, pero tenemos que tener en cuenta que es una situación que efectivamente es un analizador de esa situación, de el servicio, del efector o de el ámbito de trabajo donde eso está ocurriendo. Muchas veces nosotros decimos crónica anunciada, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de El Libro, un libro de García Márquez que era Crónica de una muerte anunciada? Digamos, en esa clave muchas veces leemos el episodio. Esto ya venía anticipándose, venía anunciándose. Para ir finalizando, yo quiero señalar dos ideas, dos nociones, una que es buenas prácticas y la otra es buen trato. Quiero muy a pincelada rápida diferenciarlas. Cuando nosotros hablamos en el campo de la salud o en el campo, lo voy a decir más amplio, en el campo de las políticas públicas, cuando hablamos de buenas prácticas, en realidad es un concepto bastante actual que surge en organismos internacionales. La CIPAL fundamentalmente trabaja, digamos, sobre el criterio de buenas prácticas y se refiere a la gestión pública, ¿sí? Se refiere, si bien no es un criterio normativo, surgen una serie de criterios que la clasifican para entender que ese recurso, ese efector, tiene un adecuado nivel de gestión. ¿Se acuerdan que antes, digamos, en el campo de la gerencia del ámbito público, gestión y gerencia pública, o sistemas de salud, gestión y gerencia, se hablaba de la eficacia, de la eficiencia, de la planificación, ¿sí? Bueno, eso fue todo lo que hizo a la gerencia neoliberal de los años 90 en gestión pública. Cuando se empieza a hablar más de política pública y derechos humanos, se empieza como a cambiar en el plano internacional los criterios de gestión y se empieza a hablar de buenas prácticas. Hay clasificaciones en el material que nosotros les dejamos como de bibliografía, pueden linkearlo y ahí mismo pueden ir a el material de la CIPAL, pero los criterios es que sea sustentable, que sea equitativa, que sea territorial, digo, que tome algunos criterios, pero más vinculados a gestión. A diferencia, o sumando en suma, porque no me gustaría como diferenciarlo, porque me parece que buenas prácticas de gestión, que sea sustentable, que sea equitativa, que digamos que sea territorial, participativa, que tome a la comunidad como un actor central en los niveles decisorios de la política pública, que también es un modelo muy interesante que tiene la salud mental comunitaria, ¿no? En lugar de los usuarios y las usuarias, o como suelen llamarse los sobrevivientes del manicomio, su participación en la política pública es decisoria en estos momentos. Quisiera, digamos, articularlo con un concepto que tiene más que ver con, en la clave que yo vengo hablando, que es más vinculado a las dinámicas institucionales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las dinámicas institucionales, me baso en
autor, un conjunto de autores, pero un psicoanalista argentino, Fernando Ulloa, que ha sido un institucionalista, que ha articulado el tema del psicoanálisis, las lecturas institucionales y demás, y sobre todo, digamos, ha trabajado dentro del campo del análisis institucional, que él señala que las instituciones pueden gestar culturas de mortificación, encerronas trágicas o síndromes de violentación institucional, ¿sí? Son todas formas de estar en la institución que hacen que la persona prácticamente no quiera estar allí, ¿sí? Esta idea de malestar, ¿no? Se ven en formas de organización que tienen, por ejemplo, altos niveles de carpeta médica de sus trabajadores, ¿sí? Si uno puede analizar, digamos, por qué se producen esos altos niveles de carpeta médica, es porque esa institución, podríamos pensar, está trabajando en un nivel de cultura de la mortificación, ¿sí? El destrato, la violencia, altos niveles de conflictividad, bueno, digamos, una serie de cuestiones que hacen a que uno esté en esta idea que a mí me gusta mucho trabajar de Ulloa, que es la encerrona trágica, que es productora de maltrato. Encerrona trágica no es ni siquiera una encrucijada, digamos, ¿no? Una encrucijada yo puedo ir a la derecha o puedo ir a la izquierda. Preferiblemente vayamos para la izquierda, pero, digamos, pero la encerrona es el callejón. No tengo nada, no tengo alternativa. Me tengo que pedir la carpeta porque no me creen que el compañero me hostiga, porque no me creen que, o no, bueno, digamos, distintas razones en donde la persona, Ulloa dice, lo refiere, él estudia, ha trabajado, ya está fallecido, Ulloa, pero ha trabajado sobre el campo de los derechos humanos, ha trabajado con madres, abuelas de Plaza de Mayo, y la encerrona trágica la refiere, digamos, a la situación más extrema de la encerrona trágica es la tortura, ¿no? Digamos, aquel elemento en el cual no hay escapatoria. Bueno, a contraposición, Ulloa va a plantear generar espacios sociales propiciatorios. Él dice de la ternura, yo acá lo sustituí por el lugar del semejante, que es un concepto que viene de la sociología, que lo trabaja Robert Castel, pero también viene del psicoanálisis de la mano de otra autora, que es Silvia Bleisman, que es que el otro es igual a mí. El otro tiene mis mismos derechos, tiene mis mismos sentimientos, no es un usuario, un paciente, ese lugar de estigmatización de que el otro es la animalidad, diría Agamben, ¿no? Con el cual puedo tratarlo como un objeto, despreciarlo, puedo ponerlo en una encerrona trágica. A diferencia de eso, el paradigma de derechos humanos que tenemos que lograr es que el otro es un semejante. Bueno, yo dejaría acá, recolectamos preguntas y después vamos, si tenemos tiempo, a dar como dos viñetas que trajimos como para poder trabajar. ¿Quiere que dejemos de compartir un poquito de pantalla? Así, ¿podrá ser, compañera, como dejar de compartir un poquito de pantalla para vernos las caras y por ahí intercambiar un poquito y después pasamos como a esta viñeta? Bueno, no sé qué les pareció, o sea, sería importante que toda esta información, pero si quieren en el chat, o no sé si se puede liberar micrófono, también por ahí es más interactivo, pero bueno, no sé. Bueno, mientras que, a ver si tenemos acá ya alguna pregunta. Mientras que dejamos que vayan realizando las Procesando. preguntas y procesando todo, por ahí tomar algunas ideas de lo que viniste hablando como para engancharlo a lo que vamos a ver ahora. Anda vos y yo.
Me gustaría como quedarme con estos conceptos de la no individualidad en las situaciones de violencia o de conflicto, sino también tener, diríamos, como el marco institucional donde hay instituciones que de alguna manera son permeables a estas situaciones de violencia, donde algunas instituciones son generadoras de sostenimiento de estas situaciones de violencia, muchas veces con la idea de si no actúo, esa situación en algún momento va a desaparecer, y me parece que ahí es todo lo contrario, digamos. Nosotros tenemos que trabajar justamente en detectar los posibles conflictos que pueden escalar y transformarse posteriormente en situaciones de violencia, o detectar las primeras señales de violencia para poder en ese momento actuar. También me parecía muy interesante esto de no podemos tener el ideal de que vaya a haber instituciones donde no haya conflicto, porque el conflicto, diríamos, nosotros entramos a las instituciones con distintos objetivos, con distintos intereses que de alguna manera, en algún momento, tienen que generar un piso de acuerdo, digamos, laboral, institucional, de políticas públicas, de intereses que nos genere poder trabajar. Pero no va a ser en una situación de anulación de esos conflictos, digamos. Pero sí de gestión de los conflictos. Los conflictos se gestionan, los conflictos se detectan, se analizan de alguna manera, y se trata de intervenir para que ese conflicto genere como el menor impacto dentro de la institución y dentro del objetivo primario que tenemos, que somos instituciones de salud. Tenemos que garantizar la salud de los vecinos y las vecinas de la provincia, pero también la salud de los propios trabajadores y trabajadoras que formamos parte del sistema de salud provincial. Entonces es como esa doble mirada, digamos. Pero bueno, a ver, van apareciendo algunas preguntas. Bueno, están todos bastante entusiasmados con el tema. Me parece que es un tema que va como despuntando mucha necesidad que había dentro de los equipos de salud de trabajar esta temática. Si no aparecen puntuales preguntas, y lo vamos dejando después, si quieren, para el final, Claro. vamos como sacando, digamos, Sí. por ahí, la idea nuestra era poner dos situaciones totalmente ficticias, pero que pueden ocurrir en cualquiera de los efectores de salud, digamos, pero con la idea de generar de alguna manera la pregunta, el ejemplo, con, digamos, por ahí alguna situación que haya ocurrido en alguno de los efectores donde ustedes trabajan, y lo quieran traer a la mesa, así que abrimos para eso esta segunda parte del encuentro. Compartimos de Sí. nuevo pantalla. Sí, eh, bien. Eh, ¿Quieres que lo lea y vos después hablas? Acá. Bueno, esta primera situación, problema, que nosotros es ficcionada, es una trabajadora, o sea, cómo esta situación ficcionada es como puede llegar una demanda, ¿no? Un pedido, es una escena. Muchas veces cuando nosotros trabajamos una intervención, lo que aparece fundamentalmente es que alguien relata una escena que le ocurrió, ¿sí? Hechos de la realidad que vienen como de alguna secuencia. Lo que señala acá, bueno, que es una enfermera del turno mañana de clínica médica, denuncia a otra enfermera del turno noche del mismo servicio por malos tratos y violencia verbal. Según el relato de quien denuncia, al llegar a su turno de trabajo encuentran en la heladera del servicio restos de comidas y gaseosas, en contacto con la medicación guardada. Ante la situación, deja de registrar unos reportes y lo transmite a su superiora.
La supervisora le pide que limpie, deje en condiciones la heladera. El día siguiente la trabajadora espera, digamos, la espera a la otra compañera, la increpa, la insulta y le dice que por su culpa le llamaron la atención, que lo que haga a ella no le interesa y que no sea buchona, todo esto a los gritos. La persona que denuncia siente temor por posibles represalias y decide realizar la denuncia a su supervisora por violencia y hostigamiento por parte de la otra compañera. Generalmente, digamos, nuestros niveles de intervención, de trabajo, digamos, estas situaciones llegan porque muchas veces los equipos, los mismos trabajadores, trabajadoras, no saben qué hacer con esto, o sea, no saben cómo resolver o dirimir esos niveles de conflictividad cotidiana, ¿sí? Las instituciones generalmente instrumentan pocas reuniones de equipo, pocas reuniones de trabajo, se atiende poco a la cotidianeidad cuando, digamos, el uso de una heladera, muchas veces cuando uno está 12, 14 horas, 8 o el tiempo que fuera en su ámbito de trabajo, que es mucho, digamos, son cuestiones que se usan comúnmente, ¿no? Es como que uno se traslada al trabajo con un montón de insumos para poder inclusive hacer multitarea, multitrabajo y pasar a otro trabajo. O sea que la heladera es un territorio de disputa, digamos, cualquiera de nosotros sabemos que la heladera, el dispenser de agua y las tazas sucias y los mates llenos. Fíjense que a lo mejor digo, también para traer algún ejemplo un poquito más distendido, digo, en todo lo que vivimos cotidianamente, pues ustedes dirán, bueno, con todo lo que vivimos, mirá de qué me está hablando, del mate lleno de yerba. Pero, digo, son estas situaciones, estas escenas suelen repetirse, suelen ser fuentes de conflicto elevados, generadores de maltrato, o sea, acá no hubo ningún mecanismo que pueda ir previendo cómo los trabajadores y las trabajadoras, eh, cuáles son los instrumentos y condiciones de trabajo para trabajar, sería, para sacarlo de la anécdota. Y cómo abordar y gestionar esos insumos y recursos para la vida cotidiana en el ámbito de trabajo. El otro ejemplo que les trajimos refiere, digamos, a una trabajadora que es personal del servicio de guardia general del turno tarde, que manifiesta que su coordinador ejerce violencia laboral hacia ella, relata que no la deja retirarse a horario hasta que no llegue la otra compañera, que es algo frecuente, que su compañera no le dice nada, a su compañera no le dice nada por las llegadas tardes, que le da indicaciones a los gritos, que no le deja elementos de limpieza suficiente para realizar la tarea asignada, le pide que cubra otros servicios que no le corresponden porque nunca hay nadie disponible, recibe insultos sobre la tarea que realiza, recién limpiaste y ahora está peor que antes, o si seguís así vas a quedar sin trabajo. Y la trabajadora señala que es el único ingreso familiar, que comenzó con ataques de pánico, con angustia, temor a quedarse sin trabajo y o a que la situación empeore. Fíjense, digamos, que hay como distintas estrategias que las personas puestas en situaciones de alta conflictividad o de violencia, como en este segundo caso, lo que aparece es el refugio individual, ¿no? Digamos, el efecto psicológico sobre esa que empieza a sentir, digamos, porque es violentada, digamos, descalificada en su lugar de trabajo, se siente menor a la compañera, digo, porque hay como una discrecionalidad en el ejercicio del poder de esta persona que es jerárquica a ella, y por el otro lado, las personas lo resuelven de manera singular. Es probable que trabajadoras o trabajadores frente a esa situación, lo que hagan comúnmente es, frente al ataque de pánico, o sea, elevan carpetas de problemáticas en padecimiento
mental, ¿no es cierto? Digamos, ingresan en lo que comúnmente y mal llamadamente se llaman carpetas psiquiátricas, que ya debiéramos con la ley de salud mental cambiarle ese nombre. Pero muchas veces quedan, digamos, en elevados niveles, o sea, si uno pudiera historizar ese servicio, seguramente ese ejercicio discrecional del poder estuvo sobre otros trabajadores y trabajadoras y podemos observar a lo mejor en esos servicios de manera hipotética cambios permanentes de personas que se van, que no quieren estar en ese servicio, o altos indicadores de carpeta médica en ese servicio por las razones que aparecen acá esgrimidas y pocas veces una denuncia o cómo acompañar esa denuncia. ¿Sí? Digo, se generan más estrategias individuales de evitación, ¿no? O sea, bueno, me oculto para que no me vea, ¿no? Este monstruo no me vea, entonces yo me oculto, me pido una carpeta médica, me pido un traslado, veo, digamos, qué artilugio individual me doy antes de exponerme a una situación de denuncia. Muchas veces las personas que atraviesan situaciones altas de conflictividad o situaciones ya más flagrantes, digamos, de violencia en el ámbito laboral, suelen refugiarse en carpetas médicas y prefieren no denunciar. Porque ¿para qué si la cosa no va a cambiar? Nadie me va a creer. Y porque la persona que denuncia muchas veces empieza a atravesar, es la que tiene que demostrar las cosas, ¿no? Empieza como a transitar una deriva personal, a hablar con equipos, con gente que tiene que intervenir y demás. Bueno, ¿qué les han resultado estas viñetas, no? La distantes, por ahí no podemos... Claro, sí, nos quedamos medio lejitos. Igual no nos miramos y listo, vamos a Claro. mirar al frente. Lo que podemos enganchar con esta viñeta que estábamos viendo es una de las preguntas que nos hacen, que es cómo las situaciones de violencia que no son personales y que atraviesan todo dentro de la institución, digamos, cómo reforzar esa idea para que quede bien clara y cómo nos atraviesan. Por ahí planteando esto de una situación similar a esta que contamos recién, pero con frecuentes pedidos de cambio de personal de ese servicio, Claro. Un servicio que tiene alto porcentaje de carpetas médicas, como planteabas, que no es una situación que pase a uno solo o a una sola del servicio, claro. Pero que no se toma, diríamos, de la cuestión más institucional, sino que se deja desde la cuestión de cada trabajador y cada trabajadora. Desde ahí, ¿cómo sí podemos trabajarlo? Claro. Miren, o sea, todo lo que hace a intervención en clave de violencia en el ámbito institucional tiene una complejidad, porque acá me voy a meter como en un artilugio, me voy a permitir una vueltita más normativa. Generalmente las violencias, cuando uno habla de violencia, habla de un problema de naturaleza privada, ¿no? Como que hay algo ya que se establece como que es de manera individual. Esa persona que sufrió violencia tiene que venir y denunciarla. Cuando la violencia es un ejercicio colectivo, o sea, esto que dijimos, ya sea porque se observa que una persona ejerce violencia contra todo un grupo de trabajadores, ¿no es cierto? No sé, no quiero dar ejemplos, me gustaría dar ejemplos como de otra institución, pero también me parece que pueden resultar como ajenos. Digo, pero no sé, un jefe de servicio que tiene una mirada de gestión del servicio verticalista, jerarquizada, donde no habilita la palabra, donde es su palabra la orden sacrosanta, digamos, y hegemónica. Es probable que esa persona esté ejerciendo una violentación de nivel colectivo, ¿sí? Que estén afectadas más de una persona al mismo tiempo. No sé, eso se observa a veces cuando en el ámbito docente, ¿no? Cuando un docente
insulta a todo un aula, ¿no? Hace un ejercicio colectivo de la violencia, ¿sí? Los descalifica, entonces alguien que genera improperios de manera permanente y descalificatorios a todo el grupo. Eso merece como distintos niveles de abordaje, por eso hablamos de la complejidad. La complejidad implica pensar distintos niveles de abordaje. Hay abordajes más de carácter institucional, sancionatorios, disciplinares, y hay abordajes más colectivizados como los espacios de reuniones de equipo, que muchas veces hay ateneos de caso, ¿no? Digo, como es como lo más conocido, digamos, dentro del mundo de la institución de la salud. Sin embargo, el ateneo de caso no es una reunión de equipo. En la reunión de equipo, una reunión de trabajo, donde veamos nuestros problemas de trabajo, nuestras formas de vincularnos con el trabajo de manera colectiva, puede ser un instrumento valioso frente, como de resistencia, ¿no? Positiva, frente a situaciones discrecionales colectivas. Eso no exime a la institución de tomar el tema, la institución, digo, los niveles que correspondan de esa institución, porque las instituciones, más allá de toda esta dinámica que fuimos dando hoy, se organizan, tienen jerarquías, tienen niveles disciplinarios e institucionales que ustedes vieron el encuentro anterior, pero me parece que acá es importante como rescatar la potencia que tiene el colectivo de trabajadores y trabajadoras con herramientas que les son propias, inclusive herramientas politizadas, digamos, como el lugar de los gremios también, o las representaciones gremiales en las mesas de trabajo sobre violencia laboral. Por ejemplo, los gremios participan, tienen representantes en una mesa de trabajo sobre violencia laboral. O sea, hay instancias más colectivizadas, politizadas, para abordar esa situación. O sea, no sé si le respondo al compañero o a la compañera que preguntó, pero es un rompecabezas que hay que armar para la intervención, ¿sí? No hay una única estrategia, no es una sola. Y hay otra que habla de en situaciones que se saben en off, por pasillos, pero que nadie expone formalmente como una denuncia, por ejemplo, una situación de presunto abuso, se interviene, no se interviene, se espera que aparezca la demanda, eso cómo lo podemos aclarar para... Eh, a ver, ahí en primer lugar, digo, es si hay una situación de abuso, una presunción de abuso, hay una persona que fue víctima de esa situación. Entonces, en primer lugar, me parece que compañeros y compañeras seamos solidarios, ¿sí? Digamos, hay alguien víctima de esa situación. Somos personal de salud, la afectación a la salud mental y a la salud integral de la persona que atravesó o atraviesa o presumiblemente esté atravesando una situación de abuso es grave. Nosotros tenemos una dimensión y una obligación ética como funcionarios, ¿sí? Tanto de la provincia, regulado por normativa provincial y nacional, de tomar intervención en el tema. Tomar intervención, una de las tomas de intervención puede ser la presentación ante el lugar que corresponda en ese sector. Puede ser una mesa de trabajo, puede ser lo que estamos pensando en clave de comité, puede ser, está la dirección de violencias, de violencias laborales en el ámbito de la salud, digamos, donde están las compañeras que estamos armando este curso, que gustosamente asesoraríamos, porque la intervención no es solamente la denuncia, es asesorar, es poder ver cuál es la mejor estrategia para no exponer a la persona víctima de la situación de abuso. La situación de abuso sexual
no hay que permitirla, o sea, hay que denunciarla con todas las palabras porque es una fuente de mortificación, es esta encerrona trágica, digamos, es una fuente de dolor, de mortificación, y si el pasillo lo instala como rumor, se hace cómplice de la situación de violentación institucional. La mejor manera de abordar la violencia en el ámbito laboral es visibilizándola, es volviéndola inteligible, pudiendo, teniendo herramientas para entenderla, comprenderla y abordarla. Es un problema de la salud, la violencia, ¿sí? No, cuanto más personas encuentren el acompañamiento, más posibilidades van a tener de ser gestoras de cambios en los ámbitos institucionales. ¿Sí? Acá hay, perdón, Sí. acá hay algo que ponen desde el Hospital de Moreno junto al comité. Estamos pensando en cómo visibilizar que estamos presentes y para que puedan acercarse las personas, personal del hospital o usuarios, dado que muchas veces no se conoce que está que está este acceso y este derecho. Claramente, si cada efector pudiera de alguna manera difundir un espacio de escucha, un espacio que pueda contener a trabajadoras o trabajadores que estén transitando una situación de violencia, que puedan generar un espacio de confianza, seguramente estas situaciones que a veces quedan como en off, digamos, podrían tener un abordaje más integral, podrían ser más receptivos dentro del efector para contenerla, para asesorarla y para acompañarla en toda esta cuestión del atravesamiento de esa situación de violencia. Eh, Sí, también, digamos, a ver, instituir una nueva, como decimos, ¿no? Como un dispositivo nuevo de abordaje, que me vean, ¿no? Ujú. No sé, tienen que utilizar los mismos mecanismos que uno utiliza con la comunidad, que dice, pon un cartel, no lo ven, bueno, haré una jornada, podría ser, digamos, como movimientos institucionales para que se visibilice, campañas. Podría utilizar campañas, no sé, digamos, el cáncer de mama puede ser una buena campaña para a la vez utilizar como ese elemento que vaya junto entre eso y la violencia, las violencias en el ámbito de la salud, que pueden ser de lo más variadas, la equidad, o sea, visibilizar la equidad en el ámbito de la salud, en el acceso de las mujeres a la salud, o diferenciadamente mujeres, varones, o identidades autopercibidas. Digo, bueno, hay como distintas estrategias que permiten visualizar. Después también uno tiene que pensar, bueno, todo eso, cómo y para qué y cómo voy a recibir a la persona, ¿sí? Porque cuando uno abre la puerta a estos procesos, aparece, digamos, que uno dice como de golpe creció la demanda, ¿no? Es como que Claro, se sí, sí. visibiliza Aumentaron los casos. o aumentaron los casos, que de golpe ahora todo el mundo es violentado, todo el mundo, bueno, sí, digamos, si uno habilita un espacio de primera escucha, un espacio donde el compañero o la compañera pueden venir a hablar, acá estamos como, yo no quiero tampoco dejar la idea que las violencias en el ámbito laboral no son exclusivamente de género y no toda violencia que atraviesa o tiene como en el vínculo un varón que hostiga y una mujer que recibe, no necesariamente ese vínculo es una violencia de género. También ahí tenemos que ayudarlos y ayudarlas a diferenciar, pero bueno, ya es como un heladito más fino. Lo importante Sí, ahora es que identifiquemos las acciones más de violencia, ¿no? sí. Por ahí quería que pudiéramos contestar una consulta. Dice, creo que lo más complicado es cuando se sabe de situaciones, pero que no hay denuncia formal. O si las personas denunciadas tienen cargos jerárquicos, poder trabajar esta situación también a veces es complicado desde los efectores. Ujú. Bueno, ahí hay un montón digo, a ver, eh, no, la denuncia es un nivel de intervención para una estrategia.
digamos. No es cierto que si no hay denuncia no puedo intervenir. O sea, no puedo intervenir en determinados caminos, como ser, si no hay denuncia, yo no puedo intervenir en una estrategia disciplinar, de sumario, digamos, las características que vieron el otro día. Ahora, puedo, sin haber denuncia, pero sabiendo que hay episodios de violencia que se repiten, de esa persona en ejercicio de la función sobre los trabajadores y trabajadoras, puedo hacer campañas de sensibilización para que las personas no lo naturalicen y puedan en algún momento llegar a armar la denuncia. O sea, la denuncia es un camino de la intervención. Muchas veces cuando, digo, en las experiencias de mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico, para dar un ejemplo, para sacarlo un poquito del ámbito institucional, no es que lo primero que hacen es van a la comisaría a denunciar, ¿sí? Generalmente lo primero que hacen es hablar con una amiga, con alguien más cercano, a veces hablan con un efector de salud, a veces llevan el tema de manera informal, a veces dicen, no, le pasa a una amiga. ¿Mm? Por ejemplo, cuando uno interviene en situaciones de adolescentes que atraviesan situaciones de violencia en relaciones sexoafectivas, dice, no, mi amiga le pasa, ¿sí? O sea, la persona que atraviesa violencia no es que rápidamente dice, yo soy una víctima de violencia, entonces lo voy a denunciar, y no, o sea, atraviesa un proceso. Entonces, la denuncia es un punto, digo, si hago una temporalidad de intervención, es un punto de la intervención, posible, se puede dar o no. No todo hecho es punible y denunciable, también. Un hostigamiento generalizado, bueno, a lo mejor hay que trabajar con esa persona, muchas veces la persona que tiene una modalidad de ejercicio del poder en su lugar de trabajo, suele decir, bueno, antes yo decía esto y digo, yo a veces cuando doy clases digo, Franchella hace unos años era gracioso, hoy es patriarcal, misógino, violento, digo, y esto también le pasa a las masculinidades, no las estoy justificando, ¿sí? Ojo, pero sí pasa a las masculinidades que han tenido un ejercicio más hegemónico de esa masculinidad en sus ámbitos de trabajo y que hoy tienen que sus formas de ejercer la dirección o de sus formas de ejercer la jefatura de un servicio, que muchas veces también le pasan a las mujeres, digamos, con un ejercicio más patriarcal a veces del poder, ¿no? Tienen que aprender a visualizar que eso hoy no se hace, ¿sí? El chiste, el chiste machista, ¿no? A nadie se le ocurriría, o ciertas prácticas en la residencia, por ejemplo, ¿no? Los derechos de piso, digamos, ¿no? Como que hay alguien que tiene que bancarse esa situación porque tiene que pagar derecho de piso. Acá quería hacer una acotación. Bueno, nosotros somos un equipo que si bien vamos rotando quienes estamos acá, digamos, en la imagen, el equipo lo conformamos un grupo de compañeras y compañeros y una de ellas, abogada, nos recuerda que si a veces cuando no hay denuncia, pero la dirección tiene de alguna manera esta información, se puede armar actas que puedan servir como antecedentes Claro. que luego se pueden usar en la situación concreta si hay denuncia o se superponen con otros casos. Y después, bueno, había otra consulta. ¿Cómo se aborda una situación de violencia donde un agente agrede a agentes mujeres y se descubre en una última agresión, pero
la persona implicada en esta última agresión no quiere hacer ningún tipo de denuncia ni nada. ¿Cómo pueden denunciar las agredidas anteriores, diríamos, sin revictimizar a la última compañera que no quiere hacer denuncia, más teniendo en cuenta que estas compañeras de oficinas protegen al agresor? Otras, Claro. ahí hay una Sí, cuestión más compleja, digamos, de fíjense que es abordaje. un poco lo que vinimos hablando hoy, ¿no? La complejidad que tienen, cómo instalar un abordaje que asume otras características. Por ahí, si querés, dejar de compartir pantalla. Sí, ya estamos. Fíjense, digamos que a lo mejor hoy no se van a llevar todas las respuestas porque cada caso también implica un montón de dimensiones a trabajar. Hoy lo que se pudieron llevar es que hay una dimensión institucional que habla al interior de esas problemáticas, ¿sí? Que cuando un hecho acontece, por lo que vienen relatando y salta a la vista, es un chivo expiatorio, es un analizador de formas de dinámica institucional que se han cristalizado y que se han legitimado, ¿sí? No solo cristalizado, sino que se vienen legitimando formas de funcionamiento y que en el histórico social también hoy no son como viables o no son sostenibles, ¿sí? Me parece que el movimiento de la marea verde, los movimientos feministas, los movimientos de las organizaciones, las normativas en materia de derechos humanos, cada vez van poniendo en visibilidad, así como decíamos, en el campo de la salud mental, no se internan las personas en el neuropsiquiátrico, hay que intentar cerrarlo, en el campo de las violencias de género, bueno, no, digamos, somos personas iguales que otras personas y requerimos prácticas igualitarias y respetuosas de los derechos humanos. Volviendo a la pregunta, creo que reinsiste ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es la manera? A veces como equipo de trabajo, esto es nuevo y a veces no tenemos todo documentado. Ayer escuchaba una charla a raíz de también capacitaciones que viene haciendo desde el Ministerio de las Mujeres, consolidando esta estrategia de intervención. Y una compañera decía, bueno, el tema de las violencias en el ámbito laboral es nuevo. ¿Cómo intervenir? Tenemos que construirlo muchas veces. Nosotros como equipo de trabajo intentamos documentarlo, ver qué características va asumiendo, poder describirlo. No quiere decir que no haya herramientas, ¿sí? Quiere decir que no hay una única. Yo insisto que no nos podemos quedar paralizados frente a la denuncia sí, la denuncia no. La denuncia de cualquier característica que sea, o sea, si alguien, una sola persona, en ese último ejemplo, atravesó una situación de denuncia, no necesita juntar un montón de denuncias para demostrar que el compañero es un violento o anda, digamos, alterado durante la primavera. No necesitamos demostrarlo 40 porque también a veces instituimos como estas prácticas televisivas, ¿no? Le ocurre a uno, le ocurre a todas, entonces todas salimos en la tele a denunciarlo, a escracharlo. No, necesitamos necesariamente juntar un montón de evidencias y pruebas. La presentación de una sola persona amerita en el ámbito de la política pública, con los instrumentos que tenemos de normativa en materia, precarios, que todavía a lo mejor faltará articularlos en perspectiva de género, seguramente, digamos, los regímenes disciplinarios, pero con una persona es suficiente para dar curso a un nivel de intervención. Cuenten con nuestra dirección. Me parece que eso tiene que quedar claro. Ustedes no están solos en la intervención y esto forma parte de un camino de ida y vuelta, ¿no? Cada situación particular, todo este equipo con abogados, con gente con mucha experticia en el tema, con recorridos, con documentación, acompaña y ayuda a configurar una intervención en donde la denuncia puede llegar a ser
un punto, pero no el que determina que uno intervenga o no. En eso me parece que sería bueno como que quedara claro eh, que hay lo que decimos a veces, no sé si hay muchos psicólogos en el público o no, pero los psicólogos y las psicólogas decimos configurar la demanda, ¿no? Hay que encauzarla, ese pedido, esa escena desgarradora que a veces la compañera o el compañero viene y cuenta, porque esto también le pasa a los varones, que también, digamos, no son, tienen violencia por razones laborales, ¿no? O sea, gente que es descalificada, que es discriminada por algunas razones, ya sea por, a veces es discriminada por cuestiones culturales, cuánta discriminación hay porque el compañero o la compañera es migrante, o porque tiene un determinado color de piel distinto al resto del equipo. Digo, hay mucha discriminación y es importante que vayamos también identificando otras formas de ejercicio de la violencia. Bueno, ya estamos prácticamente sobre la hora del cierre. Estamos ya a las 12, así que si no quedan más preguntas, sí me gustaría dar a mí alguna información que va a ser de utilidad también para invitarlos y invitarlas. Esta dirección ha organizado también para el 29 de noviembre una jornada pensada para constituir un espacio de encuentro y reflexión sobre el rol del sistema de salud en el abordaje integral de las violencias por razón de género, donde se propone intercambiar miradas y experiencias que pudieran tener ustedes en los efectores y como equipos de trabajo para, digamos, para conocerlas, para intercambiarlas y para con ellas ir mejorando en el campo de la salud sobre el abordaje específico de estas problemáticas. Está destinada a trabajadoras y trabajadores de la salud y hasta el 1 de noviembre están siendo recibidos los resúmenes de los trabajos que ustedes quieren presentar. Acá nosotros queremos contarles que para nosotros es muy, digamos, una noticia muy linda poder convocar y compartir una jornada de este tipo con todas y con todos ustedes. Y lo que les pedimos es que todas las experiencias, por más chiquitas que a cada uno de ustedes les parezca, porque tal vez son efectores chicos o porque son equipos nuevos, todas esas experiencias son muy valiosas para nosotros en la dirección y para poder intercambiar, digamos, con otros compañeros y compañeras de distintos efectores. Así que nos gustaría que el mail al cual se van a recibir estos trabajos hasta el 1 de noviembre, jornadas.contralasviolencias@gmail.com, pueda llenarse, digamos, de muchos trabajos que tengan ganas de compartir y de participar en esta jornada del 29 de noviembre. Seguramente después les va a llegar más información sobre la jornada en sí, pero le anticipamos para que puedan entonces, ahí Brenda está compartiendo también el Gmail para que ustedes puedan enviarnos esos trabajos, que nos alegraría mucho recibirlos. Y también, bueno, agradecerle como en cada encuentro a cada una y a cada uno de los que han participado y volverlos a convocar para el jueves próximo a las 10 de la mañana, donde van a estar como invitados del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la abogada Alejandra Blaseta y la licenciada Lali Fedman, para abordar el cuarto de estos encuentros. Agradecer, bueno, a Claudia digamos, por todo su trabajo, y también en la exposición, digamos, habla de su recorrido y trayectoria en el tema, así que muy contentos de que hayas Bueno, venido. no, gracias a ustedes que haya servido y bueno, acá está este equipo que acompaña en estos temas, no duden en consultarnos. Bueno, Por ahí arranca la intervención, el asesoramiento. y en la comunicación. Sí. Me parece que ahí hay algo que por ahí no lo sintetizamos, porque tal vez el tema Sí. era muy extenso, pero lo importante de la comunicación,
de hablar, de poder transmitir cada una de las indicaciones y de las formas de trabajo que tal vez tengan directivas para que se generen de esa manera y que a veces las trabajadoras y los trabajadores no tenemos esa información y lo recibimos como una orden. Poder tener ese espacio, como decía Claudia, de reunión de equipo, donde se pueda transmitir cuáles son las necesidades reales de la gestión y de la política pública en ese momento, y generar que sean partícipes todos los que en definitiva la terminamos llevando a cabo, que somos los trabajadores y trabajadoras, digamos. Que a veces ahí es donde muchos de los conflictos se inician, por la no comunicación. Bueno, muchísimas gracias.